Bienvenidos a una experiencia única en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje lleno de suspenso y misterio. Hoy, les presento una narrativa intrigante que se desarrolló hace una década en el norte de México. Dos doctores forenses y un apasionado investigador paranormal se aventuraron en una antigua morgue, desatando sucesos que marcaron sus vidas para siempre. ¿Quieren conocer más? Suscríbanse al canal, den like al video y compartan la atención con sus amigos. Prepárense para el aullido del miedo, donde el pasado oscuro cobra vida. No se lo pierdan. Comenzamos. Hace alrededor de una década, en una ciudad del norte de México, se desarrolló un incidente que muchos aún recuerdan como un capítulo oscuro e inquietante. Jesús y Oscar, dos doctores forenses, y Andrés, un apasionado investigador de lo paranormal, se embarcaron en una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. En las afueras de la ciudad se encontraba una antigua morgue, un edificio en ruinas con una historia que se había perdido en el tiempo. Jesús y Oscar, con sus mentes científicas, se intrigaron al enterarse de que este lugar había sido cerrado después de una serie de muertes inexplicables. En una tarde tranquila, el trío decidió explorar la morgue abandonada. La estructura, corroída por el tiempo y envuelta en un aire de abandono, emanaba una sensación de desolación. Los primeros pasos dentro del edificio revelaron archivos forenses meticulosamente dejados atrás. Fotografías y documentos narraban casos que desafiaban la lógica y la razón, llevando a los doctores a cuestionarse la verdadera naturaleza de la morgue. Mientras se adentraban en las sombrías salas, Jesús y Oscar comenzaron a escuchar lamentos y susurros que parecían surgir de las paredes mismas. Andrés, emocionado por la posibilidad de la actividad paranormal, comenzó a registrar cada sonido con su equipo. El eco de pasos inexistentes y murmullos se mezclaba con el creciente susurro del viento que penetraba las grietas del edificio. Las sombras, en un principio sutiles, comenzaron a moverse con más intensidad a medida que avanzaban por las salas desiertas. Los doctores, aunque escépticos al principio, no podían ignorar las figuras oscuras que parecían danzar entre los rincones de la morgue. La tensión crecía a cada paso, y las lámparas temblaban en respuesta a una presencia invisible. Fue entonces cuando, al revisar archivos antiguos, descubrieron detalles de autopsias perturbadoras. Las víctimas mencionaban haber visto a una figura demoníaca antes de sus muertes, y las fotografías revelaban inexplicables sombras acechando en segundo plano. La morgue, ahora convertida en un laberinto de oscuridad, desafiaba la lógica espacial. Puertas que llevaban a pasillos que no deberían existir y habitaciones que parecían retener la esencia de vidas pasadas. El investigador de lo paranormal, Andrés, convencido de que podía comunicarse con el más allá, decidió realizar un rito en un intento de invocar a la entidad demoníaca. Mientras la noche avanzaba, las fuerzas malignas se intensificaban, envolviendo a los tres exploradores en una realidad distorsionada. La morgue, con su pasado oscuro, se convirtió en el escenario de una batalla entre lo desconocido y la lógica científica. Los doctores forenses y el investigador paranormal, atrapados en un juego mortal, luchaban por descifrar el enigma que amenazaba con devorar sus almas. Andrés, con una mezcla de emoción y temor, rompió el silencio al grito de «¡Hay alguien aquí!». El eco de su voz resonó en las paredes desgastadas de la morgue. Por un momento, solo el susurro del viento respondió. Sin embargo, Andrés, con agudeza paranormal, alcanzó a escuchar un lamento suave, un gemido que se deslizó entre las sombras como un suspiro perdido en el tiempo. El trío se miró mutuamente, con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sin embargo, la curiosidad superó al miedo y decidieron adentrarse más en la morgue abandonada. A medida que avanzaban, las sombras parecían estirarse y retorcerse, como si el edificio mismo estuviera respirando con una vida propia. En su exploración, se toparon con rastros de rituales oscuros, velas derretidas, objetos insólitos y símbolos grabados en el suelo polvoriento. Andrés, al examinar más de cerca, señaló hacia las marcas y dijo a Jesús y Oscar: «Miren esto, parece que aquí hicieron rituales oscuros». Las velas, con sus mechas apagadas, habían sido testigos de ceremonias que desafiaban cualquier explicación racional. Los objetos parecían cargados de energía sobrenatural, y los símbolos, aunque desconocidos para los exploradores, emanaban una aura ominosa. El aire se volvió más denso a medida que se internaban en las entrañas de la morgue. Las sombras se cerraban a su alrededor, jugando con su percepción de la realidad. Andrés, decidido a entender el origen de los lamentos, guió al grupo por pasillos estrechos y salas olvidadas. De repente, se encontraron frente a una puerta desgastada. Al abrirla, reveló una sala que parecía haber sido el epicentro de los rituales. Velas aún parcialmente encendidas arrojaban luces titilantes sobre un altar improvisado,
rodeado de símbolos misteriosos trazados en el suelo. Andrés, con su equipo de investigación en mano, comenzó a registrar cada detalle. Los lamentos se intensificaron, resonando en la sala como un eco inquietante. Jesús y Óscar, a pesar de su formación científica, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. La atmósfera se cargó con una presencia palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Sin embargo, el grupo, impulsado por la intriga y el deseo de entender lo inexplicable, continuó su travesía en la morgue abandonada, sabiendo que cada paso los acercaba un poco más al corazón del misterio que yacía en la oscuridad. El aire en la morgue abandonada parecía vibrar con una energía palpable mientras Andrés, movido por una mezcla de valentía y curiosidad, decidió tratar de contactar con el demonio que se decía habitaba en ese lugar. Sacó cuidadosamente algunos objetos de su mochila, velas, incienso y un pequeño cuaderno con símbolos misteriosos. Colocó las velas en el suelo, formando un círculo alrededor del altar improvisado. Encendió el incienso, permitiendo que el humo se elevara en espirales hacia el techo desgastado de la morgue. Susurros y lamentos parecían danzar en armonía con el humo, creando una atmósfera sobrecogedora. Andrés, con el cuaderno en mano, comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido. Los símbolos en el suelo brillaban débilmente a medida que avanzaba el ritual. Las velas parpadeaban, como si la habitación misma respondiera a la invocación. El resto del grupo observaba en silencio, con una mezcla de fascinación y temor. Jesús y Óscar, los doctores forenses, intercambiaron miradas preocupadas mientras las sombras parecían cobrar vida alrededor del círculo. De repente, un cambio en la atmósfera se hizo evidente. El viento aullaba por los pasillos, las luces parpadeaban violentamente y los lamentos se intensificaron. El equipo de Andrés captó en sus grabaciones voces susurrantes que se entrelazaban con las palabras del ritual. Andrés, con determinación en sus ojos, continuó recitando las palabras ancestrales. El cuarto temblaba con una fuerza invisible, y las sombras parecían converger en el centro del círculo como si estuvieran cobrando forma. La morgue, llena de historias olvidadas y secretos oscuros, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre lo tangible y lo inexplicable. El grupo, cautivado por la posibilidad de presenciar lo sobrenatural, se encontraba al borde de un abismo desconocido. Mientras Andrés se sumergía más profundamente en el ritual, la morgue abandonada revelaba su verdadero rostro, desafiando las leyes de la realidad y adentrándose en un territorio inexplorado. La tensión en el aire era palpable, y todos se preguntaban qué consecuencias traería la decisión de contactar con un ser que, según las leyendas, habitaba en las sombras de ese lugar olvidado. Mientras Andrés seguía inmerso en el ritual, Jesús y Óscar, los doctores forenses, notaron una sombra que se deslizaba en un rincón oscuro de la morgue. Al principio, la figura era apenas perceptible, una mancha oscura que se movía en la penumbra, pero a medida que el ritual avanzaba, la sombra tomaba forma, adoptando contornos humanoides que inquietaban a los observadores. Andrés, ajeno a la presencia de la sombra, continuó con la invocación de Anubis, el demonio al que buscaba contactar. Las palabras del ritual resonaban en la sala, mezclándose con los sonidos sobrenaturales que llenaban el ambiente. Las velas titilaban con más fuerza, y el incienso impregnaba la habitación con su aroma penetrante. En un momento culminante del ritual, Andrés liberó por completo al demonio Anubis, como si abriera una puerta a un reino más allá de la comprensión humana. La sombra en el rincón oscuro parecía cobrar vida, estirándose y contorsionándose como si fuera atraída por la presencia recién convocada. Con la liberación del demonio, las manifestaciones se intensificaron de manera abrupta. Los escombros en la morgue empezaron a crujir, como si fueran testigos de una fuerza que desafiaba la realidad misma. La sala se llenó de un aire cargado, y los lamentos se mezclaron con gruñidos guturales, creando una sinfonía discordante de sonidos paranormales. Jesús y Óscar, presos del miedo, observaban la sombra que ahora se movía con más rapidez y agilidad. Parecía que Anubis, el demonio invocado, estaba dando sus primeros pasos en el plano terrenal. La tensión en la morgue alcanzó su punto máximo, como si estuvieran al borde de una tempestad sobrenatural. El grupo, inmerso en un territorio desconocido y peligroso, se encontraba ante la incertidumbre de lo que podría desencadenar la presencia de Anubis en la morgue abandonada. Cada rincón de la sala vibraba con una energía que trascendía las leyes naturales, y el futuro de los exploradores pendía en el equilibrio frágil entre lo que creían saber y lo que ahora enfrentaban en carne y hueso. A medida que el ritual alcanzaba su punto culminante, el ambiente en la morgue abandonada se volvía cada vez más tenso. La temperatura descendió bruscamente, envolviendo a Andrés, Jesús y Óscar en una gélida corriente que erizaba la piel y helaba sus respiraciones. Los doctores forenses y el investigador paranormal, ahora aterrados,
presenciaron cómo la presencia de Anubis se manifestaba de manera terrorífica. De repente, en un rincón de la sala, la sombra oscura que antes se movía con sigilo adquirió una forma definida. Anubis, el demonio invocado, se materializó ante ellos. Su figura era grotesca y aterradora, con ojos que reflejaban un fulgor malévolo y una presencia que parecía absorber la luz de la habitación. El cambio en la temperatura se hizo aún más evidente, como si el mismísimo inframundo hubiera invadido la morgue. Andrés, Jesús y Óscar, una vez llenos de curiosidad, sintieron el peso del arrepentimiento al darse cuenta del verdadero alcance de sus acciones. Anubis, al liberarse completamente en el plano terrenal, emanaba una energía oscura que parecía envolver todo a su alrededor. Los lamentos y susurros se transformaron en gruñidos guturales, creando un eco siniestro que retumbaba en los oídos de los hombres temerosos. La tensión alcanzó su punto crítico cuando Anubis, como un depredador astuto, eligió poseer al más débil de los tres. Los rostros de Andrés, Jesús y Óscar reflejaban horror y desesperación mientras veían cómo su compañero caía presa de la entidad demoníaca. El poseído, ahora un títere de las sombras, comenzó a moverse de manera errática, emitiendo sonidos guturales y ojos desprovistos de cualquier rastro de humanidad. La morgue, envuelta en un caos paranormal, era testigo de la lucha entre la voluntad humana y el dominio infernal. Los exploradores, enfrentando la realidad de haber liberado a Anubis, se encontraban en una encrucijada aterradora. La morgue, ahora transformada en un escenario de horror, guardaba secretos oscuros que solo se revelarían a medida que los protagonistas se adentraran más en la espiral de lo paranormal. La figura de Anubis, el demonio invocado, se cernía sobre la morgue abandonada, desatando una serie de eventos terroríficos que cambiarían las vidas de Andrés, Jesús y Óscar de maneras que no podrían haber imaginado. Fue Óscar, el más vulnerable de los tres, quien cayó víctima de la posesión demoníaca. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban la oscuridad que había tomado posesión de su ser. Andrés, armado con sus conocimientos sobre exorcismos, se lanzó valientemente a la tarea de liberar a su amigo de la influencia de Anubis. La lucha fue feroz. Andrés recitaba oraciones, intentando romper las cadenas demoníacas que aprisionaban a Óscar. La habitación resonaba con los sonidos de la batalla espiritual, y la temperatura fluctuaba violentamente, llevando a los límites la resistencia de los presentes. Finalmente, después de un esfuerzo conjunto, lograron liberar parcialmente a Óscar de la posesión demoníaca. Sin embargo, la victoria fue efímera, ya que, desconocido para ellos, Anubis no había sido completamente desterrado. En su desconcierto, creyeron erróneamente que habían triunfado sobre la oscura entidad. Aterrados y agotados, decidieron abandonar la morgue y enfrentar la cruda realidad del exterior. Sin embargo, lo que desconocían era que las sombras que habían liberado no se quedaron atrás en el oscuro edificio. Al día siguiente, sus vidas cotidianas se vieron alteradas por sucesos paranormales que los persiguieron sin piedad. Óscar, el que había sido poseído, experimentó manifestaciones más fuertes que los demás. Sombras que lo perseguían, susurros inquietantes en la oscuridad y una sensación constante de ser observado se convirtieron en parte de su realidad cotidiana. Andrés, Jesús y Óscar, una vez unidos por la curiosidad y la búsqueda de lo paranormal, se encontraban ahora atrapados en un torbellino de fenómenos inexplicables que amenazaban con desgarrar la frontera entre lo real y lo sobrenatural. Las manifestaciones se intensificaban cada vez más, sumiendo a Andrés, Jesús y Óscar en una espiral de terror que parecía no tener fin. Con el tiempo, las sombras se volvieron más oscuras y las presencias más inquietantes, llevándolos al límite de su resistencia psicológica. Viendo que las situaciones se volvían insostenibles, el trío decidió buscar ayuda externa. Andrés recordó a un conocido, Alfonso, un hombre de 55 años con experiencia en exorcismos. Se dirigieron hacia él en busca de ayuda, compartiendo todos los detalles sobre la visita a la morgue y la posesión de Óscar por Anubis. Alfonso, escuchando con atención, comprendió la gravedad de la situación. Con seriedad en sus ojos, les aseguró que haría lo posible por ayudarlos. Decidió que la única manera de poner fin a las manifestaciones era llevar a cabo un exorcismo en la misma morgue donde Óscar había sido poseído. El día del exorcismo llegó y el grupo se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Alfonso, con su experiencia y determinación, lideraba el camino. Llegaron a la morgue abandonada, donde las sombras parecían tomar vida propia. El grupo, armado con valentía y la esperanza de encontrar una solución, ingresó al edificio desgastado por el tiempo. El exorcismo comenzó con oraciones y rituales específicos. Las paredes de la morgue parecían vibrar en respuesta a las palabras de Alfonso. Óscar, en el epicentro de la oscuridad, experimentaba una lucha interna entre su propia voluntad y la presencia demoníaca.
La tensión en la sala era palpable. Alfonso, Andrés, Jesús y Óscar se aferraban a la esperanza de que este exorcismo fuera la clave para liberarse de la influencia maligna. Cada palabra pronunciada por Alfonso resonaba en la morgue, desafiando a las sombras a abandonar el lugar. Mientras el exorcismo avanzaba, las manifestaciones se intensificaban, como si las fuerzas oscuras estuvieran resistiendo con todas sus fuerzas. La morgue, llena de energías inexploradas, se convertía en el campo de batalla entre la luz y la oscuridad. En medio de este enfrentamiento sobrenatural, la incertidumbre se aferraba al destino de los involucrados. ¿Lograría el exorcismo poner fin a las manifestaciones aterradoras o desataría algo aún más siniestro? La respuesta quedaba suspendida en el aire, mientras el grupo enfrentaba la última etapa de su desafiante travesía. La resistencia de Anubis se volvía más feroz con cada palabra pronunciada por Alfonso. Aunque el exorcista se esforzaba por liberar completamente a Óscar de la posesión demoníaca, la entidad oscura se aferraba al cuerpo del hombre con tenacidad. Andrés, consciente de las manifestaciones que se intensificaban a su alrededor, luchaba por contener la creciente presión espiritual. Jesús, mientras tanto, se unía a la lucha, ofreciendo su apoyo a Andrés. La morgue, saturada con energías inexploradas, se convertía en el campo de batalla de una lucha sobrenatural titánica. La batalla entre la luz y la oscuridad se desataba con una fuerza avasalladora. La lucha era ardua, y Anubis se resistía con una fuerza que desafiaba la comprensión humana. Cada palabra de Alfonso era como un golpe directo al corazón del demonio, pero este no cedía. La morgue resonaba con sonidos inhumanos, como un rugido infernal que desafiaba la misma esencia del exorcismo. Andrés, mientras trataba de contener las manifestaciones que rodeaban a Óscar, se vio envuelto en una lucha interna. La batalla espiritual se reflejaba en su rostro, mostrando la tensión y el peso de enfrentarse a lo desconocido. Finalmente, después de una lucha intensa, Alfonso logró liberar por completo a Óscar de la posesión de Anubis. Un suspiro colectivo de alivio llenó la morgue, pero la tensión no se disipó por completo. Las sombras parecían danzar en retirada, pero dejaron una marca indeleble en el lugar y en las mentes de quienes lo presenciaron. Al final de la batalla sobrenatural, Andrés, Jesús y Óscar, agotados pero más sabios, reflexionaron sobre los límites de la curiosidad humana y la peligrosidad de explorar lo desconocido. La morgue, ahora en silencio, llevaba consigo las huellas de una lucha que había trascendido las leyes de la realidad. Esta historia, ocurrida hace una década aproximadamente, sirve como recordatorio de los riesgos de abrir puertas que conducen a dimensiones inexploradas. Las cicatrices de esa experiencia quedaron marcadas en el tejido mismo de la realidad, recordando a aquellos que la vivieron que algunas puertas, una vez abiertas, pueden cambiar la vida para siempre. Y así, concluye esta historia, donde la línea entre lo real y lo paranormal se desvaneció en las sombras de una morgue olvidada. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante recorrido por lo desconocido. Soy Carlos Mendoza, del Aullido del Miedo. ¿Te atreviste a enfrentar lo paranormal con nosotros? Si disfrutaste de las historias de terror y quieres más, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ni un aterrador episodio, y por supuesto, deja tu like, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Mantengamos viva la llama del miedo juntos. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror.